Y al tejer con hilos de colores voy a coser con pucapu, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría vuelo. En esta oportunidad traemos a Rocky. Es del mismo tamaño más o menos que los otros cachorros y se teje bastante parecido. El patrón lo pueden encontrar en la tienda, dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Aquí les explico o les muestro cómo lo confecciono. De este modo, cualquier duda que tengan con el patrón pueden recurrir al vídeo para despejar las inquietudes. Comenzaremos tejiendo el cuerpo y es una pieza muy sencilla. Iniciamos con el color verde manzana, con un anillo mágico de 6 puntos, luego los aumentos y crecemos el círculo hasta los 60 puntos. Luego las vueltas de puntos bajos, disminuciones y un cambio de color al gris del cuerpo del cachorro, con sus puntos bajos, aumentos y disminuciones hasta terminar la pieza. No importa si el cierre no queda prolijo parejo, porque aquí irá la cola y no se va a ver. El cambio de color lo podemos hacer con cualquier técnica, porque aquí irá el detalle de la camiseta y tampoco se va a notar el cambio de color. La cintura también es muy sencilla. Comenzamos tejiendo una cadena que sea capaz de rodear la cintura en el cambio de color. Y sobre esa cadena levantamos 2 vueltas de puntos bajos. Podemos pegar o coser. Si vamos a coser, la hebra final la dejamos larga. Si vamos a pegar, no hace falta, porque las hebras quedarán ocultas debajo. Y entonces cosemos o pegamos esta pieza alrededor de la cintura en ese cambio de color, uniendo los extremos. De este modo. Para el cinturón en color azul, tejemos una cadena que sea capaz de rodear el cuerpo 2 o 3 centímetros por encima de la cintura que acabamos de colocar. Y sobre esa cadena levantamos 5 vueltas de puntos bajos. Si vamos a coser, dejamos la hebra larga. Si vamos a pegar, la cortamos más corta. Y lo colocamos en el cuerpo, a la altura donde habíamos tomado la medida. Lo importante es que la unión de esta pieza la hagamos orientada en el mismo sitio donde hicimos la unión de la cintura de la camiseta. Si tenemos la unión de la cintura aquí, conviene que al cinturón lo vayamos a unir también en este sentido. Esto es porque por encima irá la mochila y tapará todas las costuras. De este modo. Las uniones orientadas hacia el mismo lado. Las presillas del cinturón son 4 piezas iguales, del color de la camiseta. Tejemos una cadena de 9 puntos, a partir del segundo punto regresamos tejiendo 8 puntos bajos y luego 3 vueltas más de esos 8 puntos bajos. Nos quedarán rectángulos. Debemos tener en cuenta que la unión de las 2 piezas que acabamos de colocar es la parte de arriba del muñeco. Por lo tanto vamos a colocar 2 presillas a cada lado del cuerpo. Si esta es la parte superior, colocaré 1, 2 de un lado y 1 y 2 del otro, intentando que queden más o menos a la misma altura. Las puedo coser o pegar. Si las vamos a coser, recordemos dejar la hebra de inicio y final más largas que esto. Y coseremos o pegaremos solo por la parte superior y la parte inferior de cada presilla. 1 y 2, dejando una distancia entre ellas, aproximadamente del grosor de una presilla. Lo mismo de los 2 lados. A continuación tejeremos las patas, las 4 iguales. Solo difieren las traseras de las delanteras en la manera en la que vamos a cerrarlas. En las delanteras dejaremos abierta la apertura y a las traseras las vamos a cerrar con una vuelta de puntos bajos, que vaya desde el frente de la pata hasta su parte trasera. Iniciamos las patas con el color blanco y una cadena de 9 puntos. A partir del segundo punto volvemos tejiendo por la cadena 7 puntos bajos. Y en el último punto, es decir, el primer punto que hicimos de esta cadena, hacemos un aumento. Segundo punto. Aquí comenzamos a tejer. Y como dije antes, en este último punto hacemos un aumento. Es decir, 2 puntos que salen en el mismo punto, para convertir ese punto en 2. Damos
vuelta al tejido y regresamos tejiendo por el otro lado de la cadena 6 puntos bajos. Aquí podemos ver el hueco desde donde sale el punto que tejimos, así es que nos vamos al siguiente hueco disponible y ahí es donde vamos a comenzar a tejer. En la vuelta número 3 dice que tejemos 2 veces la serie de 2 aumentos y luego 6 puntos bajos. Es decir, 2 aumentos, 6 puntos bajos y luego por el otro lado del tejido 2 aumentos y 6 puntos bajos. Y a partir de ahí vamos a tejer siempre de manera circular, para que nos vaya quedando un óvalo. El primer aumento lo hacemos en esta hebra que tenemos atravesada. 1 y 2. Siempre uso de cuentavueltas una hebra de un color diferente al que estoy tejiendo y más fina, y la utilizo para ir marcando todos los primeros puntos de las vueltas que hago. Como hice un aumento, es decir, 2 puntos, voy a marcar el primero, porque en realidad es el primer punto que tejí. Así es que paso el gancho por las 2 hebras del punto, de atrás hacia adelante. Engancho esa hebra y la saco. Ya tengo marcado el primer punto de la vuelta número 3. Hice un aumento y ahora debo hacer el segundo aumento, que lo haré en el siguiente punto disponible. 2 puntos en un solo punto, 1 y 2, y luego los 6 puntos bajos. Y ahora me toca repetir otra vez esa serie, 2 aumentos, 6 puntos bajos, y si todo sale bien, yo debería terminar en el punto anterior a la marca. Y a partir de aquí seguimos tejiendo siempre de manera circular sobre este óvalo, recordando lo conveniente de ir marcando los puntos. Así es que en el punto que tiene la marca hago el primer punto y paso la hebra. De este modo me van quedando marcadas todas las vueltas y continúo con la vuelta 4 y todas las que vienen después. Vamos a cerrar invisible esta pieza para hacer un cambio de color un poco más prolijo. Cortamos la hebra un poco larga y cerramos el punto. Luego enhebramos la aguja. Lo que hacemos con esta técnica es eliminar el salto que hay entre el último punto tejido de la última vuelta y el primer punto de esa misma vuelta. Este es el último punto tejido. Al siguiente lo vamos a pasar por alto y en el siguiente entramos por las 2 hebras de delante hacia atrás. En ese último punto tejido, pero solo por su hebra trasera, volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula al que pasamos por alto. Ajustamos hasta que este nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros puntos de mi tejido. Por dentro hacemos una puntada y anudamos para que no se desarme lo que acabamos de hacer. Y cortamos. Podemos ver cómo se ha eliminado el salto. Ahora cambiamos al color gris. Y seguimos tejiendo lo que dice el patrón, pero esta primera vuelta la tejeremos a través de las hebras traseras de los puntos blancos, a través de estas hebras. Esto solo en la vuelta 21. Luego tejemos a través de las 2 hebras normalmente. Y comenzamos la vuelta 21 a partir de cualquier punto. Como dije antes, a 2 patas las dejaremos abiertas con la hebra final larga. Y a las otras 2, también dejando la hebra final larga, las vamos a cerrar con una vuelta de puntos bajos. Esa costura debe ir de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Por lo tanto, necesitamos terminar en alguno de esos puntos. Y para ello tejeremos tantos puntos bajos como sean necesarios para terminar en el punto del frente de la pata o en el punto trasero de la misma. Aplano la apertura uniendo los laterales y de este modo puedo ver el punto hasta donde tengo que tejer. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos que debo tejer a partir de donde he terminado. Así que aplano los laterales y para cerrar con puntos bajos tomo un punto de un lado y un punto del otro. Traigo la hebra y cierro el punto. Esto mismo hasta llegar al otro extremo.
Todo esto habiendo rellenado antes, por supuesto. Cerramos con una cadena y también cortamos la hebra larga para poder utilizarla para coser luego la pata al cuerpo. Las costuras que hicimos antes van hacia arriba y teniendo en cuenta eso, coseremos las patas traseras, las que están cerradas, a los lados del cuerpo sobre la parte gris, con esa hebra que habíamos dejado larga. La primera costura la haremos uniendo esta última cadena que tejimos al cuerpo. Anudamos y en la segunda vuelta de costura cerramos la pierna y vamos a coser todo el contorno de contacto de la pierna con el cuerpo, desde un extremo hasta el otro, en todo el contorno de contacto. Esto lo hacemos para que las piernas no se abran y que queden paralelas una con la otra. Cosemos las patas delanteras como hemos cosido las traseras. Ubicamos cada una a un lado del cuerpo en la parte de delante, de este modo, y ajustamos la pata hacia abajo y cosemos en esa posición. La parte exterior recta al cuerpo, pero por la parte interna, al ajustar la pata, cosemos en todo el contacto de la misma con el cuerpo, como hemos hecho en las patas traseras. Podemos verlo en esta pata, por el borde de la apertura en la parte exterior, pero por dentro, ajustando la pata al cuerpo en todo el contacto de la misma con este, para que las patas caigan rectas y paralelas entre ellas, como hemos hecho por detrás. Da igual cómo nos queden las costuras de las patas de delante, porque al colocar la manga de la camiseta, las costuras no se van a ver. Para la manga de la camiseta, tejemos una cadena que sea capaz de rodear la pata, en la unión de esta con el cuerpo, y sobre esa cadena levantamos 2 vueltas de puntos bajos. En mi caso es una cadena de 25 puntos, pero para cada uno será diferente. Lo importante es que mantengamos esa misma cantidad de puntos para las 2 mangas de la camiseta. Cortamos la hebra inicial, pero dejamos larga la hebra final para poder coser la manga al cuerpo. Rodeamos la pata y cosemos esta pieza a través de la primera cadena que tejimos, pero solo al cuerpo, no a la pata, para que este sector quede libre, haciendo la unión en la axila para que no quede visible. La pieza número 1 de la cabeza es muy sencilla. Inicia con el círculo principal, luego las vueltas de puntos bajos y al final las disminuciones para terminar con los puntos bajos del cuello. Solo tenemos que seguir el patrón.
Para la pieza número 2 iniciamos tejiendo una cadena de 12 puntos. A partir del segundo punto comenzamos a tejer y aquí hacemos un aumento, es decir, 2 puntos bajos en ese punto. Luego tejemos 9 puntos bajos, 1, 2 y en el último punto de la cadena, que es el primer punto que hicimos, tejemos 3 puntos bajos en este mismo, 1, 2 y 3. Damos vuelta a la cadena y ahora volvemos tejiendo por el otro lado. Y haremos 9 puntos bajos. Este es el hueco donde hemos tejido los 3 puntos recién, así es que nos vamos al siguiente y aquí comenzamos a tejer. 1. Como hemos hecho con las patas, a partir de aquí comenzamos a tejer en circular sobre este óvalo. Cosemos a través de la última cadena de la pieza número 2 a la pieza número 1 y no olvidamos rellenar a medida que vamos cosiendo. Esto tiene que estar muy bien relleno y de este modo cosemos todo el contorno. Al momento de coser es importante que las dos partes rectas de esta pieza las cosamos rectas, así y así, y los dos extremos curvos sí los cosemos respetando la curvatura. La pieza número 3 también es en color gris. Iniciamos con el círculo que dice el patrón y luego algunas vueltas de puntos bajos. Al igual que hicimos antes, también vamos a coser esta pieza a través de la última cadena e iremos rellenándola a medida que la vamos cosiendo. Cosemos esta pieza en el centro de la pieza 2, recto en la parte superior y luego respetando la curvatura. La pieza número 4 es muy parecida a la anterior, pero tiene menos vueltas de puntos bajos. Al terminar de tejerla no vamos a cerrar el punto porque aplanaremos esta pieza y cerraremos la apertura con puntos bajos, tomando un punto de delante y tomando un punto de detrás. Traemos la hebra para cerrar y esto mismo lo repetimos hasta el otro extremo. Cerramos con una cadena y cortamos la hebra un poco larga para que nos sirva para coser. Enhebramos la aguja en esa hebra y coseremos esta pieza a la pieza número 3 a través de esta cadena que ha quedado formada luego de cerrar. La coseremos en la parte inferior de la pieza número 3, de este modo. La coseremos a la pieza número 2 respetando la forma curva que tiene la pieza número 3, para que nos quede formado el labio inferior.
terminamos de tejer esta visera, cerramos con una cadena, dejamos la hebra larga final y enhebramos la aguja. Doblamos hacia adentro la visera y vamos a coser todo el contorno sobre la última vuelta en verde, en el cambio de color entre verde y blanco. Aprovechamos para esconder hacia adentro la hebra inicial y no olvidamos coser también las aperturas laterales. Esta es la pieza opcional de la gorra, que vamos a colocar si queremos que quede un poco más firme la parte superior. Si no, la dejamos así. Para poder saber en qué lugar de la cabeza van las orejas, primero colocamos la gorra a la misma, de este modo. Así sabremos la ubicación exacta de cada una. Debemos dejar la parte del frente del rostro donde van los ojos lo suficientemente descubierto para que tengan sitio y se puedan colocar. Y en esta posición buscamos los huecos laterales de la gorra, porque a partir de ahí, hacia abajo y hacia atrás, cosemos las orejas, de un lado y del otro. Este hueco es para que la gorra pueda calzar por encima de las orejas. Las coseremos con la hebra larga que habíamos dejado en gris, a través de todo el contorno. Si queremos, podemos primero cerrar la apertura y luego coser, o simplemente coser este contorno en el sitio que le corresponde.
Y al tejer con hilos de colores voy a coser con Pucapú. Crearemos algo nuevo.